Hola, vamos a comenzar este nuevo círculo rezando. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos en este círculo a completar lo que habíamos comenzado en el anterior, que era el hombre. Estamos hablando de la creación, estamos en el artículo primero, y dentro de la creación está el hombre. Ya estuvimos viendo que si tenía alma, que si tenía cuerpo, etc. Ahora lo que vamos a ver es cómo era el hombre en el paraíso. Hay que aclarar que el paraíso no es un lugar, sino sobre todo es un estado en el que el hombre vive sin pecado, en amistad con Dios. Esto es el paraíso, vivir en amistad con Dios, es decir, vivir sin pecado. En el Génesis, cuando nos habla de la creación del hombre, nos dice que el hombre fue creado bueno, muy bueno, no solo bueno. Con toda la creación dice Dios que cuando al terminar vio que era buena. Cuando habla del hombre, dice que vio que era muy bueno. Pero no se limita esto, Dios con el hombre, no se limita a crear una criatura muy buena, sino que también lo constituye en amistad con Dios y le da una armonía consigo mismo y con toda la creación. Este estado en el que vivía el hombre solo va a ser superado con la nueva creación de Cristo. ¿Por qué? Porque en la nueva creación, cuando Cristo nos redime, nosotros no solo vivimos en armonía con Dios, sino que somos constituidos también hijos de Dios, hijos en el Hijo. En el paraíso el hombre vivía en una gran armonía consigo mismo, es decir, no tenía este problema que nosotros tenemos actualmente de querer una cosa y sin embargo hacer otra que no queremos. Y también, pues, había una armonía con la creación. La creación en ningún momento le era hostil al hombre. Además, el hombre vivía, pues, en un estado de justicia original. ¿En qué consistía este estado de justicia original? Bueno, este estado iba a durar mientras permaneciera en la intimidad divina, es decir, mientras que el hombre no pecara. ¿En qué consistía entonces? El hombre no debía morir, ni sufrir, el trabajo no le era penoso, existía una gran armonía interior en toda la persona humana, como decíamos, el hombre tenía perfectamente ubicado, o sea, lo que él pensaba era lo que él hacía, ¿no? Lo que él veía que era bueno era lo que él hacía. Tenía esa gran armonía interior. También tenía una gran armonía con la mujer, es decir, hombre y mujer estaban en perfecta armonía. Y también existía esta armonía con toda la creación. Como ustedes pueden ver, pues era un estado maravilloso, sin sufrimiento, sin conflictos, sin morir, etc. Este dominio que Dios le había concedido al hombre del mundo empezaba
por el dominio sobre sí mismo. El hombre estaba íntegro y ordenado en todo su ser. ¿Por qué? Porque estaba libre de la triple concupiscencia. Esta triple concupiscencia que pues se vendrá a nosotros después del pecado original. Esta triple concupiscencia lo somete, por un lado, a los placeres de los sentidos, a los placeres de la carne, a las apetencias de los bienes terrenos. Vemos cómo el hombre busca acaparar. Vemos actualmente cuánto hace el hombre por obtener bienes, lo importante que es para él el dinero, cómo llega hasta matar. Vemos en el caso de los narcotraficantes, a matar por obtener mayor dinero. Y también hay una afirmación de sí mismo hasta contra lo que le dice la razón. Toda esta armonía, toda esta justicia original que tenían nuestros primeros padres, se va a perder por el pecado original. Bueno, con eso terminamos cómo era el hombre en el paraíso, y ahora vamos a empezar un párrafo nuevo que se llama la caída. Vemos que es un hecho que el pecado está presente actualmente en el hombre y en toda su historia. Para comprender lo que es el pecado, tenemos que comprender el vínculo profundo que tenía el hombre con Dios, porque el pecado va a ser un rechazo a Dios y una oposición a Dios. El pecado es un abuso de la libertad que Dios le da a las personas. Y esta libertad se las da a Dios a los hombres, pues para que puedan amarle y también para que puedan amarse mutuamente. Ustedes saben que no hay amor sin libertad. Entonces, para que nosotros pudiéramos amarnos, Dios nos dio este don tan grande que es la libertad. El pecado, entonces decimos que es una transgresión voluntaria a la ley de Dios. Esto va a consistir en un alejamiento de Dios y en una entrega a las criaturas. La voluntad libre del hombre va a optar por un bien menor en vez de hacerlo por el bien mayor que es Dios, manifestando en eso pues un amor desordenado a sí mismo. El pecado es cuando uno opta por el mal. Es decir, el pecado implica no solo, esto lo aclaramos sobre todo ya para nosotros, porque el hombre en el paraíso no tenía esta tendencia al mal, pero sí para nosotros nada más hay que aclarar que el pecado es cuando se consiente con la tentación. Mientras uno sea tentado, y no consciente, no tiene problema. O sea, la tentación y pecado son dos cosas totalmente diferentes. Hasta Cristo fue tentado. Entonces, por eso se nos dice en el mandamiento, no consentirás pensamientos impuros. No se nos dice, no tendrás pensamientos impuros. El problema es el consentir. Bueno, cuando el hombre peca, hace una transgresión a Dios y se aleja de Dios, opta por un bien que es menor que Dios y se quiere poner a sí mismo antes que Dios. Esta doctrina del pecado original se puede decir que es como el reverso de la buena nueva de Jesús como Salvador. Si no existiera el pecado original, pues no tendría por qué haber habido un redentor, porque ¿de qué nos iba a redimir? Dios viene, manda a su Hijo para redimirnos de un pecado. Entonces, si los hombres no necesitaran salvación, pues no hubiera sido necesario que Cristo viniera y nos otorgara todas las gracias. Entonces, la Iglesia siempre ha visto pues esta como unidad o este
cómo la salvación de Cristo pues es el reverso de, del pecado. Ahora, detrás de esta desobediencia a Dios, detrás de esta optar por un bien inferior al de Dios, estuvo una voz seductora opuesta a Dios, que es en el que hemos visto siempre a Satanás, al demonio. El diablo, como ya hemos dicho anteriormente, fue creado bueno, era un ángel bueno, pero que optó, que también al tener la libertad, opta contra Dios. Y entonces se hacen a sí mismos malos. Este ángel malo es el que tienta a nuestros primeros padres. ¿Qué es el pecado original? Bueno, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, lo establece en amistad con él, y el hombre, y se le da al hombre una libertad. Dios le prohíbe al hombre, o más bien, Dios pone unas leyes dentro del hombre, y el hombre, o sea, le pone unas leyes, un orden moral, y el hombre, ¿qué es lo que hace? Que opta por no obedecer estas leyes que ya Dios había puesto en su misma naturaleza. Es decir, Dios al crearnos, al crear al hombre, lo somete a unas leyes naturales. Todos sabemos, por ejemplo, que matar es malo. O sea, de cualquier confesión que se tenga, un ateo, es más, todos sabemos que matar es malo. Todos sabemos en todo el mundo que robar no es correcto. Es decir, el hombre viene como con ciertas leyes que el Creador puso en nosotros, y y le da la libertad. Cuando Dios dice, le pone una prohibición al hombre de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, realmente lo que está significando eh, es como un simbolismo en el que se indica un límite puesto por el Creador, un límite que el hombre como criatura debe reconocer y que debe aceptar de una manera libre y con confianza en su Creador. Entonces, ¿en qué va a consistir ya este primer pecado? El hombre es tentado por el diablo y lo que hace es que mata la confianza que tenía con el Creador. Vivían Adán y Eva en una situación de amistad con Dios, y lo que hace el diablo es meterles una desconfianza. Es decir, les dice, no, Dios no quiere su bien. Si les prohíbe el árbol, comer de este árbol, es porque sabe que ustedes van a ser mejores si comen de él. ¿Ven? Suscitan una desconfianza. Ya no ven como que el Dios sea el autor de todo bien. Y entonces desobedecen. Desobedecen el mandamiento que Dios les había dado. Y así, de ahí en adelante, todo pecado va a ser, por un lado, una desobediencia a Dios y por otro lado, una falta de confianza en su bondad. El hombre, con el pecado, se prefiere a sí mismo en lugar de a Dios y con ello desprecia a Dios. Hace una elección de sí mismo en contra de Dios y en contra también, pues, de las exigencias de su ser criatura. Y por lo tanto, pues al pecar, opta de alguna manera contra su propio bien.
Entonces, ¿en qué consiste el primer pecado? En un acto de desconfianza, en un acto de desobediencia y en un acto de preferirse a sí mismo antes que al Creador. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de este primer pecado? Pues van a perder ese estado de justicia original, de gracia original, de santidad en el que Dios los había creado. Entonces se va a perder ese estado de armonía en el que se encontraban nuestros primeros pecados. El dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo se quiebra y vemos cómo, pues muchas veces, el cuerpo es capaz de ganarle a nuestra razón. Nosotros podemos ver que algo está mal y que sin embargo como que la carne atraernos y aunque yo vea que no es correcto esto, de todas maneras hacerlo. Después, toda la unión que existía entre el hombre y la mujer se ve rota y comienzan a haber estas tensiones. Empezará a haber una relación marcada por el deseo y también por el dominio. La armonía con la creación se va a romper. Esa creación visible se hace para el hombre extraña y hostil. Antes los hombres no tenían ni que luchar, no sé, contra las fieras, nada, todo era una armonía absoluta. Y también la muerte hace su entrada en la humanidad. Dios les había dicho, el día que ustedes coman del árbol del bien y del mal, morirán. Nuestros primeros padres no creen en esto y pues la muerte hace su entrada en la historia de la humanidad. Este pecado podemos verlo en toda la historia de la humanidad. Este pecado hace entrada en la humanidad y lo descubrimos a lo largo de la historia. Y esto que la revelación nos lo dice, pues nosotros también lo constatamos por nuestra propia experiencia. El hombre, al examinar su corazón, se descubre inclinado al mal y también inmerso en muchos males que no pueden proceder de su creador, porque el creador es bueno y todo lo que crea es bueno. Entonces, cuando nosotros vemos que dentro de nosotros mismos hay un mal, este mal no puede venir de Dios. Este mal viene de este primer pecado con el que el hombre, con el que Adán y Eva rompieron su amistad con Dios y pues desordenaron, rompieron el orden en el que Dios los había creado y rompen el orden entonces con Dios, con ellos mismos y con las criaturas. Ahora, todos los hombres están implicados en el pecado de Adán y lo vamos a explicar. San Pablo lo dice, ¿no? Por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores. A la universalidad del pecado y de la muerte, también San Pablo va a oponer la universalidad de la salvación en Cristo. Entonces va a decir, así como el pecado de uno trajo la condenación, así también la justicia de uno solo, es decir, de Cristo, va a traer la justificación para todo el ser humano. La iglesia, perdón. La iglesia siempre ha enseñado que esta inclinación al mal, el que nosotros muramos, no son comprensibles sin su conexión con el pecado de Adán. Un pecado que se nos ha transmitido y que nosotros
ya nacemos con él. Por esta certeza que tiene la Iglesia en que este pecado original es transmitido a todos los hombres, es por lo que se les ha concedido el bautismo aún a los niños pequeños que todavía no tenían ningún pecado personal propio. Ahora, vamos a explicar cómo es que este pecado de Adán viene a ser un pecado de los descendientes. No es como injusto, porque tiene que ser así, ¿no? Bueno, ¿qué nos dice el catecismo? Primero, que esta transmisión del pecado original es un misterio. Y cuando habla de un misterio, quiere decir que no vamos a poderlo comprender completamente. Pero sí sabemos, por la revelación, que Adán había recibido ese estado de santidad, ese estado de justicia original, no para él, sino para toda la naturaleza humana. Al ceder a la tentación, Adán y Eva cometen un pecado personal, ese pecado que dijimos que es de desconfianza, que es de desobediencia, que es de preferirse a sí mismos contra Dios. Pero este pecado que es personal va a afectar a toda la naturaleza humana. Y al afectar a su naturaleza, lo van a transmitir a sus descendientes un estado caído, una naturaleza ya caída. Por lo tanto, es un pecado que va a ser transmitido por propagación, es decir, por transmisión de la naturaleza humana, que va a nacer ya privada de esa justicia original, pero no va a ser un pecado cometido, sino va a ser un pecado contraído. Es decir, es un estado en el que nacemos y no es un acto que hacemos. Espero que esto quede libre. O sea, nosotros nacemos con el pecado original. ¿Por qué? Porque la naturaleza, Dios había concedido a nuestros primeros padres este estado perfecto, este estado de santidad, de justicia original, pero como para su naturaleza. Al pecar, nuestros primeros padres transmiten a toda la naturaleza humana este pecado original. Entonces, el hombre va a nacer con este pecado, que va a ser un pecado no cometido, pero sí contraído. Van a ser con un estado de pecado original. Y que esta más lo podemos constatar en esta naturaleza que se ve inclinada a la triple concupiscencia. Ay, perdón. Entonces, el pecado original va a ser propio de cada uno, no en el sentido de que tengamos culpa, no va a ser una falta personal, pero sí va a ser una privación de ese estado de santidad originales. Con este estado que ya de naturaleza caída, nosotros nacemos con la triple concupiscencia, pero hay que decir que sí es cierto que nacemos con una tendencia al mal, pero sí va a estar vamos a nacer con una naturaleza herida, con una naturaleza, con una tendencia al mal, pero Cristo, al darnos la gracia, nos va a dar también la posibilidad de que el hombre pueda vencer esa tendencia al mal. Entonces, sí es cierto que nacemos con una tendencia al mal, pero también es cierto que tenemos la posibilidad de evitar ese mal y para eso vamos a tener que tener una lucha espiritual. Va a haber un combate espiritual. Por el pecado de nuestros primeros padres, el diablo adquiere un cierto dominio sobre el hombre, pero el hombre sigue permaneciendo libre. El hombre es
va a tener, como decíamos, una inclinación al mal, pero también va a tener, gracias a Cristo, va a tener la posibilidad de combatir este mal. El hombre no por sí mismo no puede salir de esta situación. No se puede redimir a sí mismo. Solamente el Creador puede rehacer esa relación que el hombre rompió y solo Dios va a poder restituirnos y va tendiéndonos la mano con amor, va a volver a reanudar esa relación que teníamos. Entonces, por un lado, se afirma que existe un pecado original, pero también que gracias a Dios, gracias a una gracia adquirida por Cristo, tenemos la posibilidad de hacerle frente. Las consecuencias del pecado original y de todos los pecados personales de los hombres, o sea, por un lado está el pecado original, pero no solo el pecado original, también están los pecados personales que los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares han cometido. Y esto, en su conjunto, conjunto de pecados, es lo que San Juan llama el pecado del mundo. Es decir, va a ser un pecado o sea, el pecado de los demás nos van a influir, o sea, nos influimos mutuamente. Nosotros al pecar, no solo influimos en nosotros mismos, sino que se va a tener una influencia negativa en los demás, porque yo normalmente no peco solo. No sé, si yo hago un acto, no sé, contra mi sexualidad, normalmente, sí, muchas veces la puedo hacer conmigo mismo, pero muchas veces va a implicar a otro. ¿No? Entonces yo al pecar, no solo me estoy corrompiendo a mí mismo, sino que estoy corrompiendo al otro. De la misma manera, pues prácticamente cuando yo desobedezco, pues no solo me hago un mal a mí mismo, sino uno al otro, al robar, etc. Entonces, este pecado que nos afecta en nuestro ser, en nuestras relaciones, es lo que se llama el pecado del mundo. También hay que decir que la santidad de uno afecta también al resto. Como decíamos, este estado en el que nacemos de pecado original nos va a implicar en nosotros un duro combate. El ignorar que el hombre nace con una naturaleza herida e inclinada al mal, el ignorarlo pues va a dar lugar a graves errores de todo tipo, ¿no? Si yo no pienso, por ejemplo, que el hombre está inclinado al pecado, pues esto va a tener una repercusión en la forma de hacer las leyes, en la forma de educar, etc. A través de toda la historia de la humanidad va a haber esta dura batalla del hombre contra el poder de las tinieblas, que comenzó iniciada pues con ese primer pecado del hombre, de nuestros primeros padres. El hombre pues va a tener que combatir para adherirse al bien y no sin grandes trabajos y con la ayuda de Dios va a ser capaz de lograr esa unidad y armonía que existía en el principio. Pero aquí viene la buena noticia. Dios no abandonó al hombre en el poder de la muerte. Tras la caída del hombre, Dios no lo abandonó. Al contrario, desde el primer momento, Dios le anuncia de un modo misterioso la victoria sobre ese mal y que lo va a levantar de la caída. Es lo que en el Génesis se llama el protoevangelio, en el que ya se anuncia que
va a venir un Salvador y que una mujer va a aplastar la cabeza de la serpiente. En ese anuncio ya se ve a María como la que va a combatir con la serpiente y también cómo va a haber un descendiente de ella que va a tener la victoria sobre el mal y que nos va a redimir. En San Pablo dice, porque habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues del mismo modo que en Adán mueren todos, así todos revivirán en Cristo. Es decir, desde la venida de Cristo, desde los primeros tiempos después de Cristo, ya es claro cómo, ya también en Isaías se había hablado del Redentor, etcétera, ¿no? Pero ahí se ve claramente cómo Cristo viene a redimirnos, viene a lo que había hecho Adán, Cristo viene pues a salvarnos de esa muerte por la que habíamos incurrido. Y también dirá en Romanos, la victoria sobre el pecado obtenida por Cristo nos ha dado bienes mejores que los que nos quitó el pecado. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y así podemos entender por qué Dios no impidió el primer pecado del hombre. Porque uno dice, bueno, ay, ¿por qué Dios no lo impidió? No hizo algo. Bueno, no hizo algo primero porque nos había dado la libertad. Entonces, pues no podía impedirlo. Pero además dice San León Magno, la gracia inefable de Cristo nos ha dado bienes mejores que los que nos quitó la envidia del demonio. Santo Tomás dirá, Dios permite que los males se hagan para sacar de ellos un mayor bien. ¿Se acuerdan que esto ya lo habíamos dicho en uno de los círculos pasados? Dios permite, no está de acuerdo con los males, pero Dios permite los males. Su omnipotencia se demuestra justamente cuando ante un mal, Él sabe sacar de ese mismo mal un bien que es mayor. Y entonces ahí se entiende, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y por eso justamente cuando se bendice el cirio pascual, se dice, oh feliz culpa que mereció tal y tan grande Redentor. Dios de este pecado saca un bien mucho mayor. ¿Se acuerdan que decíamos justo al inicio que el paraíso solo va a ser superado por el cielo? ¿Por qué? Porque es cierto que en el paraíso se vivía de una manera feliz, no había muerte, no había sufrimiento, pero no éramos hijos de Dios. Nosotros en el cielo vamos, o sea, el cielo es mucho mejor que el paraíso. Así que feliz culpa, dice la iglesia, que nos mereció tan gran Redentor. Bueno, con esto terminamos este párrafo que habla sobre la caída. Espero que haya resultado pues lo más claro posible dentro del misterio. Y terminamos con una oración. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.